Muy buenos días mis estimados suscriptores, hoy les vamos a preparar un rico caldo de gallina criolla. Para ello, sin más vamos con los ingredientes. Media gallina criolla, medio kilo de tallarines, papa blanca y amarilla, dientes de ajo, orégano y sal. Para acompañar nuestro rico caldito de gallina necesitamos limón, cebollita china picadita y rocoto. Huevo duro. En nuestra ollita ponemos a calentar nuestro aceitecito, ya un chorrito pequeño porque vamos a hacer el aderezo. Este caldo de gallina vamos a aderezarlo únicamente con ajo. Agrego una cucharada colmada de ajo chancado. Vamos a remover para evitar que se nos queme. Tenemos que estar atentos porque el ajo es bastante sensible, se nos quema bastante rápido y así que tenemos que estar atentos. Una vez que ya está doradito, sofritito, vamos a agregar el agua. Voy a agregar 4 litros de agua porque la voy a dejar hervir un aproximado de 1 hora. Ya le agrego el agüita, vamos a esperar que el agua hierva. Una vez que el agua ha hervido, recién agregamos las piezas de la gallina. No antes, no cuando el agua está fría, porque si le agregamos cuando el agua está fría, se nos empieza a hacer espumoso, o sea, empieza a elevarse espuma. Y para evitar eso, hacemos que primero que el agua hierva y agregamos la carne, ¿ya? Miren, en este caso así, pieza por pieza, con cuidado, que no salpique, no se vayan a quemar. Ya ahí agregamos toda nuestra gallinita. Agrego la sal. Ya le agregamos la sal, vamos a ir probando. Removemos de abajo hacia arriba y dejamos cocinar. Bueno, vamos a dejar que esto se cocine y volvemos en un momento. Miren, más o menos ya está hirviendo unos 50 minutos. Vamos a verificar. Miren qué rico, miren el olor, ya se siente. Miren qué tal, realmente con observar nada más las piezas de nuestras piecitas de gallina ya están prácticamente ya en su punto. Vamos a removerlas y vamos a verificar la pierna. A mí siempre me han enseñado que en un caldo de gallina siempre lo que tenemos que apuntar es a la pierna. O sea, si la pierna ya enrolló, ya significa que ya está. Miren lo que hace, miren, así nos tiene que quedar. Eso ya significa que está súper suave. Entonces lo que voy a hacer ahorita es colocarles la papa, porque la papa demora aproximadamente de 20 minutos y la pasta en menos tiempo. Entonces por eso es que 5 minutos antes voy a agregar las dos tipos de papa, la amarilla y la blanca, porque la amarilla necesito que se disuelva. Bueno, y la blanca pues no se va a disolver, siempre va a quedar enterita. Miren, removemos, voy a remover. También verifiquen la cantidad de agua, porque la gallina hierve 1 hora, el agua tiende siempre a disminuir. Ya vamos a dejar cocinar unos 5 minutos y regresamos. Miren, acá ya está nuestro caldo de gallina. Ya la papa María se disolvió. Miren qué rico que se ve. Lo máximo. Miren, ya está. Voy a remover de abajo hacia arriba
ya está prácticamente. Vamos a agregar ahora el tallarín. Bueno, en mi caso le voy a dar unos 14 minutos. Bueno, siempre hay que leer las indicaciones del empaque, ¿ya? Porque si te gusta un poco más cocida, le das el tiempo completo. Si quieres al dente, pues unos 2 minutos antes de que termine la cocción completa. Vamos a remover. Miren, así nos está quedando. Qué rico. Realmente la gallina criolla tiene un olor tan agradable. Cuando uno prepara un caldo, miren cómo se siente, o sea, se siente. Ya no hemos necesitado nada más que simplemente el aderezo del ajo, y eso es todo. Porque la gallinita de por sí es muy sabrosa. Vamos a probar la sal. Para mí está excelente, está muy bien. Ya, vamos a darle el tiempo a la pasta que se cocine y regresamos. Voy a poner mi oreganito sobre la tapa para que este oreganito se me vuelva un poco más crujientito y pueda sobar al final, porque no tengo el que ya viene en polvito, ¿no? Miren, así lo dejo que se seque un poco más y luego voy a verificar mi caldo de gallina. Miren cómo está quedando. Se nota que nos está quedando buenazo. Mira qué rico para este frío, ¿no? Para esta temporada que estamos ya en invierno, lo puedes preparar. O sea, te va a salir buenazo, estoy segura. Mira qué rico. Miren, solamente voy a dejar hervir. Voy a agregar el oreganito y apagamos, porque esto ya está. Mire, vamos a remover de abajo hacia arriba y damos por terminado la cocción de nuestro rico caldo de gallina. A ver, vamos a servirlo y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ya terminó la cocción de nuestro caldo de gallina. Ahora nos toca servirlo. Mira, en un plato agrego el caldo. Qué rico que se ve ese caldito. Agregamos el caldito. Le agregamos la pasta, los tallarines. Miren qué tal la consistencia de este tallarín. Qué rico, realmente se me hace agua la boca ya. Bueno, vamos a ver cómo nos queda el plato final. A ver, agregamos la pierna de la gallina, el huevito duro, y lo voy a acompañar con cebollita, limoncito. Mira, agrego el limoncito. Bueno, esas cositas son opcionales, pues no, en este caso ahorita le estoy agregando el limón. Cebollita china. Y una piecita de rocoto. Miren qué rico se ve. Realmente vale la pena el esfuerzo. Miren, para preparar este caldo de gallina solamente hemos necesitado el único sazonador, que es el ajo. El ajo y una pizca de orégano, más que suficiente. Y realmente queda buenazo porque aprovechamos a sentir el sabor realmente de lo que es la gallina. Miren, ese es el resultado del plato final. Realmente atrévanse a hacerlo en sus casas y realmente les va a salir muy rico, porque no necesitan de tanta cosa. Si les ha gustado el video, den manito arriba y suscríbanse. Saludos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Gracias.